Bueno, para el inicio de la elaboración del proyecto de investigación, tenemos que partir de lo que se conoce como la elección del tema de investigación, que es un enunciado que voy a explicar en este video de la forma en la que se tiene que desarrollar, debido a que es muy importante que se tenga un enunciado correctamente planteado, ya que en términos metodológicos todo tiene que estar relacionado, vinculado, cuadrado. No es posible pensar que se pueda desarrollar un planteamiento del problema, los objetivos de la investigación o marco teórico, si el tema de investigación no está correctamente desarrollado. En ese sentido, lo primero a que hay que referir es que todo tema de investigación debe de partir de un fenómeno concreto de la realidad. Es decir, aquí entendemos como fenómeno toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un ser humano y que puede precisamente percibirlo a través, o lo percibimos a través de nuestros cinco sentidos. También es importante decir que la realidad, porque finalmente es un concepto que parte de la filosofía, la realidad es todo aquello que nosotros podemos percibir, sí, a través de nuestros cinco sentidos, pero que consideramos que existe, que es real, que no es imaginario o que es ficticio. Entonces, es el primer elemento que tenemos que considerar es precisamente que cualquier tema de investigación tiene que partir de algo que se observe. No es viable en muchos sentidos seguir realizando investigación, investigación de escritorio, como se le conoce, ya que, bueno, esto solamente es un compilado de información que actualmente es muy fácil encontrar bajo la herramienta que conocemos como Internet, pero que esa investigación no ayuda, no colabora en hacer reflexión, análisis y en tratar de aportar hacia los problemas que tenemos o que estamos enfrentando. Es por ello que, bueno, este tema de investigación debe de contener cuatro elementos. Primero es precisamente el fenómeno. El fenómeno que en un momento más explicaré de cómo es que tenemos que entender este elemento viéndolo desde la realidad específica. Entonces, considerando este primer punto, vamos a responder en términos metodológicos la pregunta de qué se quiere conocer, qué se quiere entender o qué se quiere explicar. El segundo elemento de un tema de investigación es que existan sujetos, es decir, con quién se va a realizar la investigación, que también exista un lugar específico donde se va a llevar a cabo dicha indagación, y este tercer elemento responde a la pregunta de dónde se va a realizar dicho proceso. El cuarto es en qué periodo. Es muy importante este elemento también, ya que, pues precisamente como su elemento, su nombre lo dice, pues estamos definiendo en qué periodo se va a llevar a cabo dicha investigación. Estos cuatro elementos de manera conjunta nos permiten tener un tema delimitado y muy acotado, para que sea específico y totalmente vinculado, como he mencionado, a la realidad. Dentro del fenómeno, es importante entonces referir que hay que identificar una relación de variables. Una variable es una característica o una propiedad, ya sea dentro bueno, que de acuerdo a las licenciaturas que tenemos en nuestra universidad, prácticamente trabajamos con puros sujetos, con puros seres humanos, y que precisamente esto nos permite tener mucha más claridad en términos de las variables, que es justo lo que vamos a tratar de medir en cualquier proceso o tema de investigación que se perfile para una tesis. En ese sentido, bueno, prácticamente una variable es todo aquello que podemos medir, que podemos observar y medir. El peso es una variable, la temperatura, el ingreso económico, el nivel educativo, el consumo de alcohol, el tiempo de sueño, la calidad del aire, la cantidad de deuda,
que una persona, una institución, un país tiene, las calificaciones obtenidas, el tiempo de ejercicio físico, prácticamente estamos rodeados de variables, es decir, de una representación numérica que nos permite entender un fenómeno. Yo puedo entender a través de mi peso la relación que existe con mi alimentación, por ejemplo. Puedo entender a través de un ingreso económico eh, el desarrollo profesional que yo tenga. Puedo entender incluso las calificaciones que haya obtenido en mis estudios con relación a lo que hice y a lo que hay detrás. Es decir, las variables que permiten observar la relación causa-efecto precisamente son las que nos interesan. Siempre vamos a tratar de enfocar esta relación causa-efecto. ¿Por qué? Desde la aportación de las leyes del movimiento de Newton, entendemos algunas cosas que podemos referir como generales. El universo está en constante movimiento, el universo está en constante cambio, es decir, nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra sociedad, todo está en constante cambio. Y ese cambio siempre tiene una relación de causa-efecto. Eh, Aunque claro que el telescopio James Webb nos ha empezado a dar algunas pistas en el sentido de que la teoría del Big Bang tiene ciertos errores, pero aún así sabemos que todo está en constante cambio, absolutamente todo. Entonces, por eso es que hablamos de que existen dos tipos de variables. De manera general, estoy refiriendo a esto para poder proponer una estructura para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, que sea, digamos, lo más fácil posible de asimilar, lo más fácil posible de llevar a cabo en un proceso de investigación, pero también esta relación de variables nos permite y nos mete dentro de un proceso de investigación que conocemos como investigación experimental. Eh, entonces, aquí es donde empezamos a definir que precisamente hay una variable independiente que es la que causa o es motivo de un fenómeno y que muchas veces en el contexto de un laboratorio el investigador va a manipular o a controlar en un experimento específico. Se considera independiente porque su valor no depende de otras variables en dicho proceso de investigación, sino que es la causa que se investiga para ver cómo afecta a otra variable. Eh, yo puedo en ese sentido y con relación a los ejemplos anteriores, puedo decir que dependiendo de la cantidad de sueño, va a ser también, va a haber una relación respecto al aprendizaje que yo pueda obtener, dependiendo de mi esfuerzo para poder tener una carrera, una maestría, también en ese sentido puedo vincular mi ingreso económico, ¿no? Entonces, y la variable dependiente es precisamente el efecto o el resultado de ese fenómeno. Esta variable es la que se mide en el experimento o en los contextos de experimento. Se llama dependiente porque precisamente su valor depende de los cambios que realicen o sucedan en la variable independiente. Podemos observar una planta, por ejemplo, y en la planta podemos ver una variable dependiente. ¿Por qué? Porque una planta depende de si tiene agua, si tiene sol, si tiene un sustrato o una tierra adecuado, si tiene abono. Entonces, el desarrollo de una planta depende de todas esas variables independientes. Nosotros mismos como seres humanos somos también variables dependientes. Nuestra educación, nuestro nivel de desarrollo emocional, psicológico, cognitivo, ha dependido de nuestra alimentación, ha dependido de nuestra educación y de muchos otros factores que en el contexto familiar y social encontramos. Entonces, eh, por ejemplo, para llevar en el contexto específico de las licenciaturas que tenemos, aquí quiero mostrar en un primer momento
precisamente esta relación de variables. En enfermería, yo puedo referir que el efecto del ejercicio en la recuperación posoperatoria es una relación entre variables. En el primer caso, es una variable independiente, el ejercicio, y la recuperación posoperatoria es una variable dependiente, ¿no? Si una persona sufrió una operación, bueno, vivió, experimentó una operación, su recuperación depende del ejercicio, de su cuidado, de que tome sus medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos otros enunciados para que vaya siendo un poco más claro el impacto de las píldoras del día siguiente en la alteración hormonal. Aquí solamente estoy refiriendo el primer punto que hablaba, que integra, digamos, al fenómeno, que es el primer elemento de un tema de investigación. Solamente el fenómeno. Ya en un momento más les pondré ejemplos muy concretos de cómo quedan los enunciados de forma completa con esos cuatro elementos que acabo de referir hace un momento. El consumo del cigarro y su relación con la tuberculosis pulmonar. El cigarro es una variable independiente, mientras que la tuberculosis es una variable dependiente. Yo voy a desarrollar tuberculosis pulmonar si fumo o no fumo, o si cuido, digamos, mi salud en este contexto, ¿no? La falta de estimulación motriz y su relación con el desarrollo de habilidades motoras y de coordinación. Aquí también encontramos una relación de variables. El consumo de Coca-Cola y su relación con la diabetes. Es decir, yo voy a desarrollar o puedo desarrollar diabetes dependiendo de si consumo Coca-Cola, porque finalmente, bueno, la Coca-Cola tiene una cantidad altísima de azúcar, como todos sabemos. En el contexto de ciencias del deporte, puedo decir que el impacto del ejercicio va a tener o puede tener un rendimiento académico. Los efectos del sedentarismo tienen una relación con el nivel de grasa corporal que puedo tener en mi cuerpo. El ejercicio en niños tiene también una relación o puede tener una relación con la disminución del uso de celulares. Y el uso de aplicaciones para hacer ejercicio también puede tener un efecto positivo en que yo o que básicamente alguien pueda tener o no obesidad. Encontramos de igual manera las variables independientes, es decir, las variables que son eh, la causa de algo, y las variables dependientes que son el efecto de esa primer variable independiente. En el contexto de informática, puedo referir que el uso de aplicaciones educativas tienen un impacto en el aprendizaje que yo puedo medir. Todos estos elementos también es necesario también mencionarlo desde ahora. La relación entre variables tiene que tener la característica de poder ser medibles. Eh, en algún grado, en algún aspecto, tiene que poder ser medible. La calidad del software y su impacto en la eficiencia de una computadora, claro, aquí depende del software y de qué tan bueno sea un software para que una computadora funcione correctamente o que sea lenta. El uso de discos sólidos y su relación con la rapidez en la navegación, perdón. La seguridad informática y su relación con el ahorro de costos de una empresa. De igual manera, podemos observar las variables independientes y las variables dependientes. Yo puedo tener un ahorro en términos de costos de una empresa si tengo seguridad informática. Yo puedo tener mayor rapidez en la navegación de una computadora si uso discos sólidos. O yo puedo tener una eficiencia mayor en una computadora si el software que estoy utilizando, bueno, tiene calidad. En el contexto del derecho, puedo referir los siguientes enunciados, que es la falta de mecanismos legales en el sistema jurídico mexicano que impiden garantizar la protección jurídica personal de las mujeres que sufren violencia familiar. Reitero, solamente estamos viendo el primer punto que integra el tema de investigación, que es el fenómeno. En el fenómeno, yo estoy simplemente observando esta relación de variables en el sentido de causa-efecto. Es muy probable que en este primer enunciado
si hubiera los mecanismos legales para garantizar la protección jurídica de las mujeres que sufren violencia familiar, entonces no tendríamos altos índices de violencia en el contexto de lo que sufren las mujeres. Tenemos como en el siguiente enunciado, como variable independiente, la ausencia de instrumentos legales que impiden a los pueblos indígenas tener autogobierno o autonomía, que también podríamos llamar. Entonces, ¿de qué depende que tengamos autonomía o que los pueblos indígenas puedan tener autonomía o autogobierno? Pues de que haya instrumentos legales que respeten sus derechos basados en usos y costumbres. En ese sentido, por ejemplo, también en el artículo segundo constitucional eh, existe como variable independiente una relación con la violación por parte de empresas mineras derivado de la imprecisión de preceptos legales y su relación con la explotación minera y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, que tenemos en el contexto de los pueblos indígenas una violación a sus derechos de autonomía y de decisión, eh, simplemente porque en el artículo segundo constitucional no está claro el establecimiento de los preceptos legales que brindan estas garantías. En el contexto de la contaduría yo puedo referir que la reforma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año 2010 tiene un impacto en la recaudación tributaria. Es prácticamente la misma lógica, hay una relación de causa-efecto, el gobierno hizo una reforma a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, más bien enfocado a esta institución para tener una mejor recaudación tributaria. Puedo tener también como enunciado que muestra esta relación la evasión de impuestos y su impacto en el erario público, el uso de métodos contables y su relación con la eficiencia administrativa, el sistema de diario mayor único y su impacto en el manejo de pasivos y activos. Y contexto de la administración puedo referir también en este tipo de enunciados cuando enuncio lo siguiente. Los microcréditos y su relación con el fortalecimiento de las pymes. Aquí yo puedo pensar que una pyme, una pequeña empresa, tiene la capacidad de crecer, de fortalecerse, si tiene un crédito. Entonces, por otra parte, puedo observar que el adecuado manejo de los recursos humanos puede tener un impacto en la productividad de cualquier empresa. El liderazgo empresarial puede tener una relación con el crecimiento económico, ¿no? Es decir, si yo veo o observo una empresa, si está teniendo un crecimiento económico, puedo observar muchos factores que están generando este crecimiento económico. Aquí simplemente yo elegí uno, el liderazgo empresarial, que podría haber otros elementos como variables independientes que precisamente permitan que la variable dependiente, que es el crecimiento económico, pueda tener realmente un correcto desarrollo. Puedo referir que el flujo económico del turismo tiene una relación con la disminución de la migración, ¿no? En Cuetzalan podríamos pensar que la migración se está deteniendo o está disminuyendo si es que hay un flujo económico del turismo, una relación causa-efecto. En el contexto de la licenciatura en educación, puedo también mencionar que la enseñanza contextualizada va a tener un impacto en el aprendizaje, que el constructivismo tiene una influencia en el aprendizaje significativo, que la estimulación temprana va a mejorar la memoria, eh, que el asociacionismo como herramienta para el aprendizaje y el uso de la memoria a largo plazo precisamente está en esta vinculación de variable independiente y variable dependiente. Y también podría decir que el sistema de lectoescritura Montessori tiene un impacto en la comprensión lectora. Es decir, la comprensión lectora también va a depender de muchos factores. Simplemente aquí estoy poniendo, digamos, uno solo como un elemento precisamente en donde voy a verificar a través de un proceso de experimentación, si lo podemos observar así, cómo es que se va a desarrollar precisamente cada uno de estos elementos
dependiendo de esta relación causa-efecto. Ahora podemos entonces, ya en los siguientes enunciados, observar los cuatro elementos que integran al tema de investigación. Entonces, puedo decir, el impacto de las píldoras del día siguiente en la alteración hormonal que sufren las mujeres de 20 a 30 años, sujetos, de la comunidad de San Miguel Sinacapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, lugar de investigación, y la periodicidad de enero a julio de 2025. De igual forma, puedo decir los efectos del sedentarismo en la relación de grasa corporal de niños de la primaria Benemérito de las Américas de la comunidad de Tepetzalan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, de marzo a septiembre de 2025. También podemos observar aquí en este segundo enunciado que están presentes los cuatro elementos que deben integrar un tema de investigación. Fenómeno, que es la relación causa-efecto que encontramos observando la realidad, sujetos de investigación, lugar de investigación y periodicidad. En el caso de la informática, puedo referir la calidad del software y su impacto en la eficiencia de una computadora dentro de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata de la Junta Auxiliar de San Andrés Cicuilán, Cuetzalan del Progreso, Puebla, de mayo a diciembre de 2025. Puedo también entonces decir que la falta de mecanismos legales en el sistema jurídico mexicano que impiden garantizar la protección jurídica personal de las mujeres que sufren violencia familiar en Cuetzalan del Progreso, Puebla, de marzo a julio de 2025. Tenemos también un enunciado de tema de investigación completo con esos cuatro elementos que nos interesan. Tenemos el uso de métodos contables y su relación con la eficiencia administrativa de la panadería Guerra en Cuetzalan del Progreso, Puebla, de enero a julio de 2025. Los microcréditos y su relación con el fortalecimiento de las pymes en Cuetzalan del Progreso, Puebla, de marzo a octubre de 2025. Y la enseñanza contextualizada y su impacto en el aprendizaje en niños de la primaria Benito Juárez, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, de julio a octubre de 2025. Todos estos enunciados tienen esos cuatro elementos que siempre vamos a poder observar en un tema de investigación. Ahora, todo tema de investigación tiene que tener una viabilidad. El primer punto que nos vamos a cerciorar también, porque ese es otro requisito, digamos, para que nuestro tema sea viable, de ser llevado a un proceso de tesis. ¿Por qué es importante? Habría que señalar esto desde el principio, desde ahora. ¿Por qué es importante asegurarnos de que un tema sea viable? Porque antes de que alguien desarrolle todo un proyecto de investigación, tiene que asegurarse que ese tema le va a servir para hacer una tesis, porque si no, pues prácticamente está perdiendo tiempo, invierte energía, eh, en muchos casos incluso recursos, y resulta que si no nos aseguramos de que un tema de investigación tenga estos dos elementos para que sea viable para una tesis, pues entonces podemos encontrarnos con algo que es desafortunado, que es el hecho de que un alumno desarrolla todo el proyecto de investigación y cuando ya quiere empezar la tesis se da cuenta que su tema no es viable. Entonces, en ese sentido, el primer elemento que tenemos que asegurarnos es que el tema sea viable cognitivamente. ¿Qué quiere decir esto? El término cognición hace referencia a la capacidad de aprendizaje que tiene cualquier ser vivo. No solamente los humanos tenemos capacidad de aprendizaje. Prácticamente hasta las hormigas tienen una capacidad de aprendizaje y entonces, ¿qué quiere decir esto en términos simples? Que el tema sea comprensible. Yo no puedo plantearme hacer un tema sobre la comprensión o el intento de comprensión del alma, sobre la vida después de la muerte, porque simplemente no lo voy a entender. Cualquier tema que sea viable en un primer momento tiene que ser comprensible, analizable, entendible para quien lo está investigando. Si ese tema es muy complejo, es muy teórico, es muy abstracto, entonces no se cumple esa viabilidad cognitiva. Este,
Yo recuerdo que uno de mis amigos que estudió física quería demostrar la trayectoria del asteroide que mató los dinosaurios hace 65 millones de años. Y entonces, bueno, en términos cognitivos, en términos de comprensión, pues era difícil poder entender dicho tema. Era muy complejo, ¿no? Entonces no era viable realizar, al menos de manera individual, dicha investigación. De manera colectiva podría haber sido, pero para una tesis de licenciatura, por más que estudiara en la Facultad de Ciencias en la UNAM, no era viable cognitivamente. El segundo punto que tenemos que asegurarnos es que un tema de investigación tenga sujetos de investigación. Yo puedo pensar que voy a hacer una investigación con personas, por ejemplo, ¿no? Que consumen Coca-Cola para referir la relación de la diabetes. Pero si no tengo sujetos de investigación, aunque el tema sea muy bueno, muy interesante, no puedo realizarlo. Tengo que asegurarme que cuento con sujetos de investigación. Si quiero investigar cómo las pastillas del día siguiente afectan los procesos hormonales de las mujeres, tengo que tener acceso, comunicación y casi, casi que permiso y autorización de esas mujeres para que yo les haga entrevistas, digamos, para que yo les aplique algunos test, cuestionarios, etcétera. Sin el hecho de contar con sujetos de investigación, cualquier tema no es viable. Y entonces, lo que decía o refería hace un momento, que es importante cuidar esto, ya que si no le pongo atención a este tipo de detalles, pues prácticamente cualquier persona, cualquier alumno se va a desgastar, va a invertir tiempo, energía y se va a frustrar pues prácticamente por la imposibilidad de llevarlo a cabo. Una vez que se tiene el tema de investigación, se puede continuar con el desarrollo de proyecto de investigación para después realizar la tesis, que es precisamente lo que voy a continuar explicando en el segundo punto que conocemos como planteamiento del problema.